Instrumentación y metrología. Antecedentes. Desde la aparición del ser humano sobre la Tierra surgió la necesidad de contar y medir. No es posible saber cuándo surgen las unidades para contar y medir, pero la necesidad de hacerlo aporta ingredientes básicos que requiere la metrología, como mínimo para desarrollar su actividad fundamental como ciencia que estudia los sistemas de unidades, los métodos, las normas y los instrumentos para medir. Como por ejemplo, podemos referirnos al Antiguo Testamento de la Biblia, donde dice: hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de carrizo y las calafetas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. Longitud del arca 300 codos, la anchura 50 codos y su altura 30 codos. Hacer el arca con cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en un costado y haces un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Metrología, metrón, medida, logos, tratado. De acuerdo con las raíces, metrología está relacionada con todas y cada una de las actividades de la humanidad. Como por ejemplo, un carpintero utiliza las siguientes herramientas de la metrología: una regla, una escuadra, un metro, y gracias a eso, el carpintero puede realizar todas sus actividades. Ahora bien, los conceptos fundamentales requeridos para iniciar el estudio de sistema de medición son: principio. Como su nombre lo dice, todo debe de tener un principio, es decir, una base científica de una medición. Método. Es la secuencia lógica de operaciones descritas de manera genérica, es decir, son todas las operaciones, trazos, planos que se debe utilizar para el procedimiento de medición. Procedimiento. Ahí es donde se realiza todo el procedimiento, es decir, el conjunto de operaciones descritas específicamente para realizar mediciones particulares de acuerdo a un método dado. Metrología. La metrología es la ciencia de la medición, envuelve mediciones experimentales y teóricas, y determinaciones para cualquier nivel de incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Las redes complejas en los servicios, en los proveedores y en las comunicaciones de las cuales es dependiente, confían en la metrología para su funcionamiento eficiente y confiable. El éxito económico de las naciones depende de su habilidad para fabricar, comerciar productos y servicios de los cuales deben ser medidos y ensayados con bastante precisión. Los fabricantes, proveedores y clientes de bienes y servicios deben tener confianza en la exactitud y habilidad de las mediciones hechas en cada nivel de precisión. Por ejemplo, la salud humana depende fundamentalmente de la habilidad del diagnóstico exactos en los cuales las mediciones tienen una importancia creciente. Los consumidores deben de tener confianza en los servicios básicos utilizados. Todas las formas de mediciones físicas y químicas afectan la calidad del mundo en que vivimos. Los metrólogos trabajan en las diferentes áreas de especialización realizando diferentes tipos de mediciones del más alto nivel científico. Metrología es la ciencia de las medidas y sistemas de unidades adoptando instrumentos. Medir es comparar dos objetos de acuerdo a las características físicas que lo distingan. Un ejemplo, la regla. Podemos medir ya sea por medio de centímetros o en su caso ya cosas más grandes, metros, comparándolo con el objeto que se desea medir. Sistema de medición: el conjunto de operaciones o procedimientos de instrumentos que se llevan a cabo para utilizar, por ejemplo, un software o un proceso de medición. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Reyles Banner. El tema que me tocó a mí fue de medición, valor de la medición y sobre qué es los instrumentos de medición en metrología y normalización. La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado en el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Y como vemos, el valor de la medición es un valor asignado. Puede ser de la manera en sistema internacional y sistema inglés. Al patrón de medir le llamamos también unidad de medida. Debe cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, tenemos que debe ser inalterable. Esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quien realice la medida. El número 2, tenemos que debe ser universal, es decir, utilizada para todos los países. 3. Antes de pasar al 3, estas medidas todas las medidas que nosotros utilizamos debe ser universal.
tanto como sea en Japón, sea en China, sea en Europa, México, Estados Unidos. Debe ser universal las medidas. Hay medidas que nosotros conocemos con otro nombre, por ejemplo, en otros países utilizan las libras, aquí utilizamos lo que es el kilo, utilizan las yardas, aquí utilizamos el metro. En 3 tenemos ha de ser fácilmente reproducible, reuniendo la unidad patrón que los científicos han estimado más convenientes. Se han creado los denominados sistemas de unidades, de acuerdo al sistema internacional. Los instrumentos de medición que podemos nosotros localizar hay una infinidad de instrumentos de medición, perdón. Instrumentos de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el cual se hace esta lógica conversión. Hay varios tipos de instrumentos de medición, como se había mencionado en la clase anterior. Se utilizan una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen, desde objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta los microscopios electrónicos y aceleradores de partículas. A continuación mencionaré algunos instrumentos de medición existentes en función de magnitud que miden. Para medir masa se utiliza lo que es la balanza, la báscula, espectrómetro de masa, catarómetro. Lo que desconocemos un poquito de espectrómetro de masa, ahorita podría definir lo que es una técnica de análisis que permite la medición de moléculas. ¿Sí? Esto es más profundo, es más para los científicos. Usuales en casa podría ser nada más la balanza y la báscula. Para medir el tiempo tenemos lo que es el calendario, cronómetro, reloj de arena, el reloj atómico, datación radiométrica. El reloj de arena ya casi no es muy usable, es únicamente para los que conservan reliquias o algunas cosas que se utilizaban en las épocas antepasadas. Para medir longitud se necesita lo que es una cinta métrica, regla graduada, calibre, vernier, micrómetro, reloj comparador, interfómetro y odómetro. Para medir los ángulos se necesita lo que es goniómetro, sextante y transportador. El más usual es el transportador. Para medir la temperatura comúnmente conocemos lo que es el termómetro. Se utiliza también lo que es un termopar o pirómetro. Para medir la presión ya sería el barómetro, manómetro o tubo de pitot. Para medir velocidad se necesita lo que es el velocímetro, anemómetro para medir la velocidad del viento, tacómetro para medir la velocidad del giro de un eje. Para medir propiedades eléctricas se utiliza lo que es el electrómetro, mide la carga, amperímetro mide la corriente eléctrica, el galvanómetro mide la corriente, ohmmetro mide la resistencia, voltímetro mide la tensión, el voltímetro mide la potencia y una infinidad de medidas para la electricidad, como podrse haberse dado cuenta. Para medir volúmenes, se utiliza lo que es la pipeta, la probeta, la bureta, el matraz aforado, matraz Erlenmeyer, entre otras unidades de medida que se utilizan en laboratorios químicos o para hacer algunos análisis, algunos experimentos. Para medir otras magnitudes se utiliza también lo que es el microscopio, lo que es el dinamómetro, mide la fuerza. Hay una infinidad de medidas que algunas personas, tanto como yo y para ti, lo desconocemos. También mencionamos lo que es una palabra que es mensurado, que utiliza mucho en lo que son las magnitudes de medición. Es una magnitud particular sujeta a la medición, es lo que es un mensurado, es lo que determinaría lo que son las magnitudes de medición, que son y sirven para las normas para la normalización y la medición.